Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro video de nuestra página web Bioquiclínica, en la cual vamos a hacer un video introductorio sobre qué es la diabetes. Entonces, en este video vamos a estudiar los siguientes puntos. Vamos a tener qué es la diabetes, cómo se diagnostica con respecto también a sus valores normales, cuáles son los tipos de diabetes y qué es la diabetes tipo MODY 2. Entonces, ya entrando en materia, tenemos que la diabetes es una palabra la cual proviene del griego y latín, y la cual traducida significa gasto del azúcar. Entonces tenemos que la diabetes es una enfermedad crónica que se origina debido a que el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Entonces todos estos pacientes que tengan o sufran de la diabetes van a presentar una clínica, unas características clínicas que se engloban en las 3P. Y esas 3P significan poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Y qué significa cada una de estas? Entonces tenemos que la poliuria significa un gran volumen de orina de sabor dulce. Y también estos pacientes con diabetes tienden a tener una mayor micción, es decir, que orinan frecuentemente. La polidipsia, por su parte, significa una sed intensa. Y por último, la polifagia es una pérdida de peso a pesar de un mayor apetito. Esto también varía dependiendo del tipo de diabetes que posea el paciente. Entonces, como ya vimos nuestro término y nuestra definición de la diabetes, tenemos que hay un defecto en el páncreas y esto trae como consecuencia que no se sintetiza una cantidad de insulina suficiente. Pero, ¿qué es esta insulina? Entonces vamos a tener que la insulina es una hormona producida por el páncreas, específicamente por las células beta-pancreáticas. ¿Y qué hace esta insulina? Esta insulina lo que hace es controlar y mantiene los valores adecuados de glucosa en la sangre. ¿Y por qué hace esto? Ya que esto va a permitir que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde éstas van a transformar esta glucosa en energía para que así haya un correcto uso y funcionen normalmente los músculos y los tejidos. Entonces, ya llegando y concluyendo que es la diabetes, también vamos a tener otra característica clínica que tiene el paciente. Y es debido a qué es lo que produce o qué causa que haya un déficit en la secreción de glucosa. Y esto nos va a traer como consecuencia que el paciente diabético siempre se encuentre, o la gran mayoría del día, se encuentre en un estado de hiperglicemia. Es decir, que sus valores de glicemia siempre sean elevados. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar que un paciente tenga diabetes? Primero, se puede diagnosticar en dos pruebas, mediante una prueba de sangre y una prueba de orina. Entonces, ya con respecto a los valores, vamos a tener los primeros, que van a ser los valores normales. Entonces, para esto vamos a evaluarlo en dos estados en el que pueda estar el paciente. Entonces, un paciente que esté en estado de ayuno y estado postprandial. Entonces, el paciente que se ubique en estado de ayuno, es decir, cuando se pare principalmente, va a estar en el rango de entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros en ayunas, es decir, que tenga 70 a 100 miligramos, a 100 miligramos sobre decilitros con respecto a los niveles de glucosa. En cambio, cuando este está en un estado postprandial, es decir, después de comer, normalmente se ubican en menos a 140 miligramos sobre decilitros. Y estos más o menos, estos valores se ubican en esas 2 horas después de cada comida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos valores comienzan a alterarse, comienzan a subir? Entonces, lo primero que se puede saber o se puede intuir es primero el estado prediabético. Y esto se mide nuevamente con estos dos tipos de pruebas de sangre o de orina y en los mismos dos estados. Entonces vamos a tener que un paciente prediabético va a tener en nuestro estado de ayunas un promedio de 100 a 120 a 125 miligramos sobre decilitros en estado de ayunas. Y en un estado postprandial, este se va a encontrar entre los 140 y 199 miligramos sobre decilitros 2 horas luego de comer. Y ahora bien, vamos con nuestro definitivo y el que más nos interesa, el paciente diabético. Entonces, vamos a tener que aquel paciente diabético va a estar primero en un rango más o menos de 126 miligramos sobre decilitros en estados de ayunas y de 200 miligramos sobre decilitros 2 horas después de comer. Entonces aquí ya conteniendo estos tres parámetros y estos tres estados en los que pueda estar el paciente, podemos ver la gran diferencia que hay. También por otra parte cabe destacar que cuando ya estos valores superan o sobrepasan estos valores normales en el paciente diabético, es decir, 126 miligramos sobre decilitros en estado de ayuna
o 200 miligramos en estado postprandial, es cuando hablamos que el paciente puede inducir o puede entrar en lo que se conoce como un coma diabético. Ahora bien, hablando de los tipos de diabetes, podemos englobar los tres principales. Entonces vamos a tener que en esto vamos a conseguir la diabetes mellitus, que es la principal, en la cual corresponde y se encuentra un tipo 1 y tipo 2, que ya analizaremos las diferencias. Se encuentra también la diabetes gestacional, que es la que ocurre durante el embarazo, y la diabetes tipo MODY. De estos tres tipos de diabetes que estamos mencionando, ¿cuáles vamos a tratar principalmente en este video? La diabetes mellitus y la diabetes tipo MODY. Ahora bien, ya hablando sobre la diabetes mellitus, que es la principal o la más conocida, vamos a hacer un cuadro comparativo entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Y para ello vamos a evaluar los siguientes parámetros: si es insulino dependiente, su incidencia, la edad de aparición, si hay un cambio de peso, si el estado energético del paciente y cómo es la evolución o cómo reacciona el cuerpo frente a las heridas. Entonces vamos a tener que en el diabetes tipo 1, principalmente, este tipo de diabetes es de carácter insulino dependiente. En cambio, el tipo 2 no lo es. Con respecto a la incidencia, el tipo 1 abarca de 5 a 10% del diabetes, de los pacientes diabéticos. En cambio, el diabetes tipo 2 hasta el 90%, es decir, que el diabetes tipo 2 es la patología diabética más frecuente que hay. Ahora bien, con respecto a la edad de aparición, la diabetes tipo 1 frecuentemente aparece antes de los 30 y la diabetes tipo 2 después de los 30 años. Con respecto a los cambios de peso que pueda sufrir el paciente diabético, vamos a tener que el que sufre tipo 1 sufre un adelgazamiento. Mientras tanto, el paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede sufrir un aumento de peso frecuentemente y si sufre una pérdida de peso será leve o normalmente se queda en su mismo peso y listo. Ahora bien, con respecto al estado energético de los pacientes, van a ser los mismos los dos. Va a haber una debilidad y cansancio. Y con respecto a las heridas, vamos a tener que el tipo 1 no va a haber alguna marca durante el diagnóstico. Con respecto al diabetes tipo 2, sí lo va a haber, que se va a señalar como una mala cicatrización. Cabe destacar nuevamente que todo tipo de diabetes van a presentar un cuadro hiperglucémico. Entonces, ahora finalizando y ya culminando con este video, vamos a hablar de lo que sería la diabetes tipo MODY. Entonces, tenemos que la diabetes tipo MODY es un tipo de diabetes con características de diabetes tipo 2. Y esto se presenta principalmente en edades jóvenes, habitualmente antes de los 25 años. Y esto es una diabetes monogénica, la cual se debe a mutaciones en genes concretos que afectan la maduración de las células beta pancreáticas. Y por lo tanto, estos afectan a la secreción de la insulina. Ahora bien, se han descrito al menos 13 subtipos de diabetes tipo MODY, pero siendo los más frecuentes el tipo 2 y 3. Entonces, ¿cuál nos va a interesar y cuál vamos a ver ahorita principalmente? La diabetes MODY tipo 2. Entonces, podemos describirla como esto es una mutación monogénica autosómica de carácter dominante. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que la tasa de que sea heredable la patología es muy alta. Es decir, si tenemos una familia en la cual tengamos un padre y una madre y alguno de los dos dispongan el diabetes tipo MODY, lo más frecuente es que sea transmitido hacia el hijo. O sea, por ejemplo, en este caso tenemos a un padre y una madre. Entonces vemos que el padre es quien tiene la mutación del gen. Entonces, lo más probable es que cuando ellos tengan un hijo, este hijo sufra de diabetes tipo MODY 2, debido a que esto es de carácter dominante, quiere decir que es muy heredable. Ahora bien, como ya hablamos, ya vimos que la diabetes tipo MODY es una mutación, pero en este tipo de en este tipo de diabetes tipo MODY 2, ¿a qué gen específicamente se va a afectar? En este caso se va a afectar principalmente es a la glucoquinasa. ¿Y qué es la glucoquinasa? La glucoquinasa vamos a tener que esto es una isoenzima, lo cual va a ayudar durante el mecanismo de la secreción sobre la insulina, como también conocido como mecanismo SIEG. Entonces, esta glucoquinasa va a tener un papel fundamental, puesto que esta va a facilitar, una vez que la glucosa entra a la célula a través de su transportador GLUT2, la glucoquinasa va a favorecer a fosforilar esta glucosa que entra en nuestro organismo y transformarla de glucosa a glucosa 6-fosfato,
la cual luego va a hacer su vía de la glucólisis y así va a formar su piruvato. Ese piruvato entra en la mitocondria, va a hacer que las relaciones de ATP y ADP aumenten, lo que va a hacer que va a abrir los canales de calcio y de los canales de potasio, los cuales son dependientes de ATP. Va a salir el potasio intracelular, se despolariza y entra calcio a través del canal de calcio dependiente de voltaje, y esto con los almacenes de calcio intracelulares va a ayudar a la secreción de insulina. Esto es resumido lo que sería el mecanismo CIEC. Ahora bien, este tipo de diabetes va a disminuir la capacidad de detectar los niveles de glucosa, por lo que los niveles de insulina secretados no son los adecuados para compensar la glicemia. Es decir, que esta glicemia siempre nuevamente va a estar elevada, y esto, como que ya comentamos, es por la alteración que sufre el gen de la glucokinasa. Ahora bien, entre el 30 y 50% de los diabetes tipo MODY son debidos a esta mutación, es decir, a la mutación del gen de la glucokinasa. Entonces, tenemos que también este tipo de diabetes se caracteriza por tener unos niveles de glucosa en ayunas ligeramente elevados sin una presencia de síntomas. Y con respecto al diagnóstico de esta, normalmente se efectúa en la infancia. Como ya comentamos anteriormente, esto es un diabetes que afecta principalmente a personas jóvenes, y también, como ya comentamos, al ser de carácter dominante, se hace la prueba en niños que tienen padres y abuelos que sufren de diabetes tipo MODY 2. También a veces este tipo de diabetes puede ser confundido con lo que mencionamos anteriormente, que es esa diabetes gestacional, que es esa diabetes que sufre la mujer cuando está en estado de gestación para dar luz a un bebé. Entonces, bueno, esto fue un breve video que les hicimos sobre la diabetes. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en un próximo video.